diga, ¿alguna idea que tengan? ¿Por qué colocarlo ahí? No, ni Si idea. nosotros vemos este patch panel de la parte, déjenme ver si hay una imagen de la parte trasera. En la parte trasera de nuestro patch panel nosotros podemos encontrar pues esto, que es algo así como una especie de roseta que me va a permitir conectar hacia mi puerto. Entonces, ¿por qué no conectarlo? De hecho, aquí vemos la imagen, ¿no? Por ejemplo, tengo el patch panel, tengo mi switch y tengo mi cableado horizontal que conecta directamente a los dispositivos. Si se dan cuenta, voy desde la toma de cable del adaptador hasta el patch panel y después del patch panel hay otro cable directamente al switch. ¿Por qué hacerlo de esta forma? De esta forma se colocaría detrás de un patch panel. Obviamente, pues ustedes con las herramientas necesarias quedarían pues mucho mejor colocados estos cables. El sobrante de cable siempre se debe de quitar, ¿de acuerdo? Debe quedar siempre justo lo necesario solamente. Quedando más o menos de esta forma. Aquí va a depender mucho del tipo de configuración que se esté realizando en cada uno de estos pines o de cada uno de estos puertos que va a tener el patch panel. Pero los escucho, ¿por qué colocarlo de esta forma? El patch panel va a funcionar como un intermediario. De hecho, aquí podemos ver tanto los elementos que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, los componentes. Podemos encontrar los rack. ¿Qué van a hacer los rack? Los rack van a ser los muebles metálicos que van a poder detener a nuestros equipos. En este caso pueden ser switch, pueden ser servidores, pueden ser router. Vamos a encontrar los rack para el patch panel, vamos a encontrar los patch panel, vamos a encontrar de diferente tipo de cable, cable de par trenzado, cable coaxial, cable de fibra óptica, que forme el cableado estructurado horizontal y vertical. Entonces ahí ya llevamos más componentes. Vamos a tener las rosetas o el nodo de red, donde un usuario puede conectarse y vamos a tener a los usuarios finales. Pero ¿por qué hacerlo de esta forma? A fin de cuentas lo que estoy haciendo es, si conectar el cable directamente de mi PC directamente al switch o al dispositivo que yo estoy conectando aquí, pues va a funcionar de la misma forma que si pasa por todo este cableado horizontal, pasa al patch panel, del patch panel hacia mi switch. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? De que se puede manipular mejor las conexiones, o sea que no se pueda lastimar el cable o así directamente al switch, sino que pueda pasar por un intermediario, un punto de... Ok, es correcto lo que menciona su compañero. ¿Para qué lo hacemos de esta forma? Para cuidar nuestro cableado estructurado horizontal. A fin de cuentas, ¿qué pasa? Los cables de par trenzado, cables de red, como son materiales de alambre de cobre bastante delgado, si son manipulados constantemente, llámese mantenimiento, llámese administración de la red, movimiento que se tenga que realizar, es fácil que estos dispositivos tiendan a dañarse, tiendan a romperse, tiendan pues es más, el seguro de los mismos conectores RJ45 es bastante común que se rompa cuando se manipula constantemente. El cableado puede romperse justo en el conector, haciendo que nuestra conexión pues llegue a fallar. ¿Qué es lo que se hace? Se coloca la extensión en el patch panel y digamos que el cableado estructurado, el cableado horizontal, no tendría movimiento alguno. Este queda fijo, entonces al momento de no tener ningún tipo de movimiento, se asegura la durabilidad y el funcionamiento del cableado estructurado. ¿Qué es lo que se puede reemplazar? Se puede reemplazar un cable que llegue del adaptador a la computadora, que es algo que se puede manipular constantemente. ¿Por qué? Porque el usuario puede conectar, puede desconectar. Si se llega a dañar ese segmento del cable, solamente se reemplaza este pedazo de cable, no todo el cableado estructurado, o no tienes la falla concreta hasta acá, hasta el dispositivo. Si nosotros administramos la red y tenemos que hacer mantenimiento, tenemos que hacer algún movimiento constante en los equipos, es más fácil que se pueda reemplazar un pequeño cable de aquí a acá, que se puede ver qué tipo de configuración tiene, que se puede ver de dónde a dónde está conectado, a pues investigar desde dónde viene este cable y poder reemplazar todo el cable. Además de que recordemos, aquí lo recomendable es cuando ustedes van a ponchar un cable de red, lo recomendable es que se desconecten ambos extremos para no ocasionar ningún tipo de problemas con las tarjetas de red, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la
Hola, hola, ¿ya me pueden escuchar de nuevo? Sí. Hola, Ya hola, se ¿sí me escucha. escuchas? Ok. Mi red está fallando, entonces de repente hace rato he entrado porque también no me dejaba entrar, entonces ya hasta que desconecté un rato el modem y pude entrar, pero bueno, sigue estando fallando un poco. Bien, ¿qué otro dispositivo nosotros podemos encontrar? Nosotros vamos a encontrar los rack. Ah, por ejemplo, acá ya no vimos el patch panel. Más o menos un costo de cuánto tiene. Este costo va a depender mucho de, vamos a ver los costos aproximados también. Y de hecho los precios que nos marcan aquí, por ejemplo, no son el precio tal vez exacto, va a depender mucho de la marca, va a depender del tipo de puerto, va a depender también para qué se quiera aplicar. Pero por ejemplo, hay patch panel desde, no sé, 5,000 pesos, 1,000 pesos, 1,000 pesos, que a fin de cuentas tienden a funcionar de forma similar hasta los que ya se van hasta los 22,793 pesos, por ejemplo. Entonces, aquí sí va a depender también mucho de las características del patch panel. Entonces, 7,000 pesos un patch panel, que a fin de cuentas es un conjunto de puertos. Tiene que ver la calidad, tiene que ver la presentación que este tenga. Generalmente estos patch panel pues los vamos a encontrar de 24, de 32 puertos. Y también vamos a encontrar un patch panel para diferentes categorías. Por ejemplo, encontramos el de 12 puertos, 24 puertos, 48 puertos, 96 puertos. Pero también, si se dan cuenta, los encontramos para categoría 5E y para categoría 6. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también los dispositivos va a depender de esas características. ¿Y por qué tiene que ser importante también que se seleccione respecto a la categoría? Porque también eso tiene que ir indicado en algo que vamos a ver más adelantito, que se llama memoria técnica o ficha técnica. ¿Sale? A fin de cuentas, estos patch panel pues nos van a funcionar para fijarlos al rack y de ahí poder nosotros conectar o manipular directamente ese segmento de cable hacia alguno de los puertos de nuestro switch. Entonces, ahora sí pasamos a lo del... Y esos patch panel, y me equivoqué, era rack de redes. Y esos patch panel pues van montados sobre el rack. ¿Qué va a ser el rack? El rack va a ser una estructura similar a esta. ¿De acuerdo? Ese, bueno, puede tener algunas variantes. Puede tener algunas variantes con charolas, es decir, aquí también podemos colocar los dispositivos. Y estos son racks donde, digamos, podemos colocar muchos dispositivos, ¿de acuerdo? Estos racks los utilizaríamos de la forma... ¿Algunos de ustedes ya han entrado al laboratorio de Cisco, de redes? Ahí en la escuela no. ¿No llegaron a entrar al laboratorio de redes de la escuela? No. Ok, aquí se alcanza a apreciar una pequeña imagen de más o menos cómo se fijan los dispositivos. El dispositivo se fija, va atornillado a este rack es metálico, entonces digamos que funcionan para atornillarse de esta forma. Déjenme ver si encuentro alguno como el que aquí está, aquí lo podemos ver. Déjenme abrir en una pestaña nueva. Ok, no era la imagen, pero bueno, podemos apreciar aquí la imagen, ¿sale? ¿Qué va a hacer este rack? El rack solamente es el metal que nosotros tenemos aquí, digamos que pues el equipo que vamos a utilizar para nosotros poder fijar, para poder atornillar nuestros dispositivos. Si se dan cuenta, podemos tener muchos dispositivos colocados en un rack, ¿de acuerdo? Y estos son similares a los que están en sala Cisco. ¿Qué es lo que tenemos ahí en sala Cisco? Tenemos switch, tenemos router y es lo que tenemos. Creo que también hay patch panel. No recuerdo completamente. Sí tiene bastante que no entro al laboratorio, pero no recuerdo. Están los equipos alrededor que nosotros utilizamos para la administración y configuración de estos dispositivos. Entonces, aquí nosotros podemos ver ya los dispositivos conectados, bueno, colocados en un rack. Y este rack, déjenme cerrar acá, puede tener algunas variantes. ¿Por qué? Porque esto es por cuando nosotros tenemos bastantes equipos y nosotros cuando tenemos pocos equipos o tenemos poco espacio, que no tenemos un site, es decir, un lugar especial para colocar nuestros dispositivos. Si se dan cuenta, el rack va atornillado al piso, va lejos de las paredes y bueno, va también por las canaletas o las canastillas, que son las que van a llevar todo el cable que sale de ahí
Perdón, ¿sale? Entonces todo el cable se va por las canastillas y generalmente este cableado pues tiende a ir por la parte superior de las instalaciones, es decir, por el techo colocado en canastillas de este tipo. Cuando no se tiene un cuarto especial para tener nuestro rack, nuestros dispositivos, se puede implementar, y cuando son pocos dispositivos, se puede implementar el uso de estas cajitas. Estas cajitas también funcionan para que nosotros dentro podamos colocar nuestros dispositivos y uno de estos, por ejemplo, ¿dónde lo he visto? Colocado en la escuela, en el auditorio de la biblioteca. En el auditorio de la biblioteca, casi junto bueno, a lo más cercano al frente, hay uno de estos que dentro pues tiene los dispositivos que se utilizan en este segmento de la red. Entonces, pues aquí se cierra la puertita y ya queda dentro el dispositivo, en caso de no contar para este espacio con un espacio, digamos, totalmente cerrado. Y podemos ver pues diferentes tipos, podemos ver con ventanita, podemos ver sin ventanita, pero lo que sí es necesario pues es que tengan hasta cierto punto ventilación. ¿Vale? Entonces vamos a encontrar los racks. Los racks es donde nosotros podemos colocar los dispositivos y los podemos encontrar para colocar diferentes, bueno, ahí ya me había abierto otra cosa, diferentes dispositivos de diferentes formas. Estos son más específicos para cuando nosotros tenemos pues un espacio grande, un espacio donde tenerlos y es un espacio cerrado, que es donde está disponible solamente el espacio para colocar, para atornillar el dispositivo y en ese momento, bueno, ya tenemos el dispositivo ahí, pero se tiene el control de acceso en la puerta. Y estos de acá son para cuando nosotros no tenemos el control de acceso, no tenemos un cuarto especial para poderlos colocar. Van con llave estos rack y solamente se ve el dispositivo que está dentro y generalmente van atornillados a la pared. Entonces, ¿qué otro dispositivo podemos encontrar nosotros para ubicar la red? Ya tenemos el patch panel, tenemos los racks. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más podemos encontrar? Y bueno, si ven el costo aproximado, pues va desde los 6,000 pesos, 2,800, 4,000 y algo, 1,000 y algo. Entonces, sí van a encontrar pues también diferentes características y diferentes precios de estos dispositivos. ¿Qué más podemos encontrar? ¿Qué otro dispositivo podemos utilizar? Los escucho. ¿Qué otro componente, qué otro dispositivo nosotros podemos encontrar dentro del cableado estructurado que nos lo marquen las normas y los estándares? Las normas y los estándares nos dicen que tenemos que utilizar pues estos dispositivos que tienen que tener ciertas características y es más, aquí en los rack es donde también tiene que ir conectado directamente a tierra física. ¿Por qué? Porque estos dispositivos son los que van a hacer contacto directo con todos los dispositivos de red. Entonces, generalmente en la parte inferior va a haber cables eléctricos. Estos cables eléctricos, pues aquí tiene que ir la norma de conexión a tierra física, es decir, como todos están haciendo, digamos, contacto metal con metal, el metal de las carcasas de los dispositivos con el metal del rack, pues este dispositivo haría como la conexión a tierra física de los dispositivos. Y este rack tiene que ir conectado directamente a la tierra física según la normativa. También les indica que las corrientes eléctricas tienen que ir pues especificadas a qué voltaje van a estar trabajando. Y también para eso manejan ciertos colores en las tapas de las cajas eléctricas. No sé si han visto algunos equipos conectados directamente a una caja de color anaranjado. ¿Sí lo han visto o no lo han visto? No, yo no lo había visto. Ok. Bien, ¿qué otro dispositivo nosotros podemos tener? De hecho, si se dan cuenta, aquí nosotros vamos a tener estas caja eléctrica color naranja, el uso que tiene, pero no me aparece. Entonces,
nosotros vamos a encontrar estas de aquí, por ejemplo, y déjenme ver qué leyenda tiene aquí la caja. Tierra aislada. ¿Qué quiere decir esto de tierra aislada? Esto de tierra aislada tiene que ver con, bueno, aquí ya me mandó de hecho a comprarlo, no. Caja eléctrica color naranja y nos marca la tierra aislada. Quiere decir que tenemos el neutro, tenemos la fase y tenemos la tierra física. Quiere decir que esta tierra está aislada y que posiblemente es especial para conectar algún dispositivo sensible a las corrientes eléctricas. Entonces, también este tipo de contactos los vamos a utilizar cuando nosotros vamos a colocar la tierra, digamos, física para los dispositivos de red que nosotros estaremos utilizando. ¿Sale? Entonces, estos rack van conectados a estos contactos de color naranja por norma. ¿Por qué? Porque les dice que tiene que ir a una tierra aislada. Es decir, que no haya de repente pues alguna falla entre las conexiones eléctricas o un fallo en corriente eléctrica y de esa forma se puedan dañar los equipos. ¿Qué otro dispositivo nosotros podemos encontrar entonces? Ya vimos el rack, ya vimos el patch panel. ¿Qué más? ¿Qué otro componente podemos tener en el cableado estructurado? El que tiene la imagen gabinete para montaje. Ok, ¿cuál es el gabinete? Bueno, este gabinete para montaje es lo que les decía, que aquí, bueno, tenemos el rack y tenemos este. También lo conocemos como rack o va a ser como gabinete de montaje. Dentro van los dispositivos. Es más, déjenme ver si hay alguno que tenga dispositivos dentro de este tipo. De hecho, lo verían así más o menos. O sea, es el gabinete que está montado y solamente dentro se ven los dispositivos que van a estar y pues está cerrado, tiene llave y solamente salen los cables. ¿Esto por qué? ¿Para qué necesitamos tenerlo de esta forma? La Para que seguridad del equipo, ¿no? la seguridad del equipo y la seguridad de que los cables van a estar conectados siempre, que solamente se tiene acceso al cableado estructurado por la persona que administre dicho cableado y que todos los componentes van a estar funcionando siempre y cuando pues estén bien configurados. ¿Sale? Entonces, aparte de nosotros vamos a tener los switch, Cisco. Y estos switch Cisco, por ejemplo, nosotros podemos ver que aquí también va a depender, bueno, va a depender el modelo, va a depender las características, pero bueno, vamos a encontrar varios modelos de switch. Estos switch pues nos van a poder permitir la conexión hacia redes locales, nos van a permitir la conexión a servidores y de hecho si se dan cuenta aquí las VLAN o las VLAN, nosotros podemos tener redes privadas virtuales, es decir, si se dan cuenta aquí tienen VLAN 10, VLAN 20, ¿qué quiere decir? Que posiblemente en la configuración de este dispositivo se configura ciertos puertos que van a funcionar como si fuera un switch aislado, es decir, como si este dispositivo se comportara como si tuviéramos diferentes switch conectados. ¿Por qué? Porque el switch puede hacer, digamos que una red independiente virtual. Es decir, por la configuración nosotros podemos configurar las VLAN para que trabajen, no sé, estos que les gusta, 5 puertos de forma individual como si fuera un switch pequeño, como si fuera uno de estos de acá. Pudiéramos configurar el dispositivo para que solo estos 5 puertos funcionen para la VLAN 10 y todos los demás puertos formen parte de la VLAN 20. Por ejemplo, bueno, acá también tenemos la VLAN 30. Entonces quiere decir que tenemos redes virtuales locales. Y esas redes virtuales locales trabajan de forma aislada con las demás. Es decir, aunque yo me conecte a otra VLAN, si no tengo la configuración necesaria para poder obtener los datos, simplemente no voy a tener conexión de red. Entonces, el switch me permite la conexión al router, me permite la conexión a la red local, me permite la conexión directa a los dispositivos, tanto de voz como, por ejemplo, de datos. Entonces, estos switch nosotros podemos ver también el rango de precios. Tenemos, por ejemplo, switch que van desde los 67,000 pesos, 94,000 pesos, 15,000 pesos, y estos pequeñitos, los de que les gusta como 8 puertos, de casi 3,000 pesos. Entonces, los que se tienen en el laboratorio Cisco, pues sí son de este tipo. ¿Sale? Vamos a encontrar también diferentes dispositivos. Podemos, aquí va a depender del modelo y va a depender las características del propio equipo. Nosotros cuando vemos desde la parte de la simulación, cuando nosotros vemos esta imagen, déjenme ver a dónde me mandó.
Cuando nosotros vemos esta imagen en las redes o en las simulaciones, nosotros podemos ver la conexión de dos diferentes dispositivos. Ok, déjenme ver aquí. ¿De acuerdo? Nosotros podemos ver diferentes dispositivos. Entonces, de estos diferentes dispositivos, pues nosotros los podemos conectar, digamos, dispositivo con dispositivo y hacia servidores, hacia computadoras o hacia los propios routers, ¿de acuerdo? ¿Qué otro dispositivo nosotros podemos encontrar? Podemos encontrar los routers. Los routers, ¿cómo los podemos identificar? Generalmente el switch lo vamos a encontrar de esta forma. El switch va a tener siempre muchos puertos para poder conectar los equipos. Y el router va a tener solamente lo que nosotros estamos viendo acá. ¿De acuerdo? Esta sería la parte frontal donde no tiene ningún puerto. Y esta sería la parte trasera. La parte trasera pues va a tener su botón de encendido como el switch. Va a tener un conector de corriente eléctrica. El switch también lo tiene. Va a tener puerto de consola, el switch también lo tiene, un puerto auxiliar, puerto Gigabyte Ethernet, puerto Fast Ethernet y posiblemente algunos puertos. Estos de acá, la mayoría, bueno, va a depender del modelo, pero algunos los tienen, algunos otros no los tienen. ¿De acuerdo? Entonces, esto es todo lo que vamos a ver, todos los puertos que vamos a ver dentro de, o cuando vayamos a ver físicamente un dispositivo que es el router. Entonces, el que siempre vamos a ubicar, y aquí en la parte de abajo, generalmente de color azul, siempre va a decir consola. Quiere decir que este es el puerto consola. ¿Para qué funciona el puerto de consola? Para configurarlo. Para la configuración. Entonces, si nosotros vamos a configurar en algún momento un equipo de estos, nosotros tenemos que ubicar físicamente este puerto, el puerto de consola, y en ese puerto vamos a insertar el cable azul, que es el cable consola, y aquí abajo va a tener generalmente el color azul del cable, que es el cable de consola, y va a decir consola. Va a tener puerto auxiliar, posiblemente, y va a tener, por ejemplo, dos puertos Fast Ethernet, dos puertos Gigabyte Ethernet, un puerto auxiliar, y sería todo lo que nosotros vamos a encontrar en el router, ¿de acuerdo? Y en el switch nosotros vamos a encontrar, aquí se me pasó mencionarles esto, déjenme ver, aquí si se alcanza a ver. Cuando nosotros vamos a configurar, en este caso, un switch también, si nosotros vamos a configurar un switch, en un switch nosotros nos vamos a encontrar que tiene muchos puertos. Entonces, ¿en qué puerto nosotros podemos conectar el cable de consola? Tiene un puerto especial para consola, ¿no? Sí, también está identificado el puerto consola. Todo lo que nosotros generalmente tenemos en la parte de enfrente van a ser los puertos que se conectan directamente a los equipos. Y en la parte posterior nosotros vamos a encontrar solamente pues los puertos, el puerto de configuración. Quería ver si hay, ok. Aquí nosotros podemos ver que algunos lo tienen en la parte lateral, por ejemplo, que C es la parte de los indicadores, que la mayoría de los dispositivos lo trae, y el puerto de consola. Si se dan cuenta, aquí ya tiene dos opciones de conexión de consola. ¿Por qué? Porque tiene una opción de conexión por micro USB y tenemos el RJ45 para la conexión de consola. ¿Vale? Entonces tenemos los indicadores, tenemos todos los puertos que nosotros podemos conectar para los diferentes dispositivos, tenemos los conectores que vamos a utilizar para consola. Aquí les decía, el micro USB también, creo que ahí en el laboratorio Cisco también hay dispositivos con micro USB. Entonces también ahí podemos utilizar los cables que están en existencia. Tenemos pues el puerto de consola RJ45. Tenemos los puertos de entrada de datos al dispositivo y por ejemplo los de SPF, pero estos ya tienen que ver con los protocolos que ustedes van a ver más adelante. ¿Para qué se utilizan? Cabe resaltar que aquí todos los dispositivos van a tener diferentes características, ¿de acuerdo? Entonces si vamos en el router, después de que nosotros encontramos switch, router, nosotros también podemos encontrar pues los hubs, ¿vale? ¿Qué van a hacer los hubs? Los hubs van a ser dispositivos de este tipo que solamente es como si fuera una extensión, ¿de acuerdo? Es decir, que lo mismo que recibe una máquina lo pueden recibir todas, ¿de acuerdo?
Es como si vieran un multicontacto, por así decirlo, ¿sale? Y estos dispositivos pues van a depender también del funcionamiento de la marca y estos sí pueden ir desde los 100 pesos hasta pues ya una cantidad mucho mayor, ¿de acuerdo? Entonces, los hub, recuerden, no tienen alguna posibilidad de negar la configuración a ninguno de los dispositivos, solamente funcionan como un multicontacto para diferentes dispositivos o para expandir el puerto. ¿Qué otro dispositivo podemos encontrar dentro de las redes? Modem. ¿Cuál? El modem. Ok, sí podemos encontrar el modem. ¿Por qué? Porque cualquier proveedor de internet siempre les va a manejar un modem, ¿de acuerdo? Entonces, ese modem que le maneje su proveedor de internet, pues va a ser el dispositivo al que va a llegar la señal del proveedor. Y esa señal del proveedor, pues se tiene que sacar directamente a los dispositivos que se quieran utilizar. Por ejemplo, si les llega a un modem de este tipo, pues ese modem de este tipo, por ejemplo, se me ocurre Megacable. Megacable tiene que darte de alta ya es, digamos, ¿cómo se le llama? Activación digital o activación de línea. Es decir, si no está ese dispositivo conectado y si no está activo y si tú llegas a cambiar el dispositivo solamente así, pues no va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya se activa mediante una configuración digital su modem a la línea que ustedes tienen con las características. Entonces no es posible sustituir, por ejemplo, ese modem por algún otro como pudiera ser en Telmex, que Telmex te provee un modem y ese sí lo puedes conectar directamente el cable que llega pues a otro dispositivo. Entonces, pues también estos modem van a ser parte pues de las redes, a fin de cuentas, y estos modem también generalmente van en el site o van en los rack o van en los gabinetes que se van a estar destinando para lo del cableado estructurado. ¿Qué otro dispositivo nosotros podemos encontrar? Un repetidor de señal. Ok, de hecho aquí vamos a tener algo interesante. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, algunos dispositivos como este de 2 antenas que va a funcionar como un repetidor. ¿Cómo funciona? Una antena lo recibe, la otra antena lo retransmite. Entonces podemos utilizar dispositivos de este tipo o podemos utilizar repetidores. Esos repetidores ya van más a la parte inalámbrica, ¿de acuerdo? Es decir, podemos conectar diferentes dispositivos que a partir lo que hacen solamente es tomar una señal y aumentarla y volverla a repetir, ¿sale? Entonces, de esa forma ustedes pueden utilizar los repetidores, los expansores de rango y demás cuestiones, ¿sale? Hay de muchas formas, muchos colores también. Entonces, aquí también depende pues de cada uno de los dispositivos. Hay desde los dispositivos económicos hasta los dispositivos, por ejemplo, redes. Generalmente, si ustedes se van al entorno doméstico, tenemos como los anteriores. Si nos vamos a un entorno ya un poco más comercial, empresarial, algún edificio, pues ya vamos a encontrar de este tipo de repetidores. Entonces, vemos que también el costo, los anteriores iban desde los 300 pesos. Bueno, aquí vamos a encontrar pues ya de otro precio un tanto más elevado. ¿Por qué? Porque ya son específicos para un cableado estructurado también y ya también los modos de configuración van a cambiar. ¿Por qué? Porque esto ya nos va a permitir trabajar con ciertas configuraciones también para los diferentes dispositivos. ¿Cuáles son estas configuraciones? Podemos establecer redes de distribución de servicios, podemos utilizar múltiples puntos de acceso, podemos utilizar redes móviles y bueno, estas redes tienen que ver cuando ya, por ejemplo, es una estructura bastante grande que requiere que tengan conexión en cualquier parte de ellas sin importar a qué dispositivo estén conectados, que no se tengan que estar conectando dispositivo por dispositivo, sino que se conecten a uno solo y ese uno le pasa la configuración a todos los demás dispositivos. Entonces ya todos reconocen al dispositivo con el que se asoció uno solo de ellos. Entonces ahí ya van las configuraciones que se pueden trabajar con estos puntos de acceso, repetidores. Entonces podemos encontrar puntos de acceso, access point. ¿Qué van a hacer? Van a ser similares a los demás, pueden ser como expansores de rango. Hay dispositivos como estos dispositivos 3, 2 antenas que funcionan como punto de acceso, que funcionan como router, que funcionan como modem, que funcionan como expansores de rango, que funcionan, tienen diferentes modos. Entonces también se pueden incluir dentro de las configuraciones.
Y de hecho, aquí van, por ejemplo, los componentes de una red. Si se dan cuenta, pues llega el módem, a fin de cuentas, el proveedor de servicio, y pues generalmente llega a su módem, ese módem lo pasan a un router, por ejemplo, si van a tener red inalámbrica, a su access point. Si van a tener otro tipo de red, por ejemplo, puede llegar a lo que sería su cableado horizontal para pues los dispositivos finales. Entonces funciona de esta forma, a fin de cuentas son los tres primeros que van a encontrar antes de todo el cableado, pues el módem y su router. ¿Sale? Aquí va a depender si tienen redes inalámbricas y no tienen redes inalámbricas. ¿Qué otro dispositivo nosotros podemos encontrar dentro de estas redes? Dentro del cableado estructurado. Cableado especial como para el campo o así, si es más afuera o interconexión con otros edificios. Así, Ok, ¿no? te escucho muy bajito, si puedes acercarte un poco más a tu micrófono. Decía que cableado especial para, para campo o para afuera, pues. Ok. Um, Cable de par trenzado para exterior. Dentro del cable de par trenzado que nosotros vamos a encontrar para exterior o para campo, generalmente lo van a encontrar de este tipo. Va a ser con la cubierta más gruesa, va a ser con una especie de tubo y relleno de una especie de silicón, de gel, no sé la verdad que sea, no lo he investigado de fondo, pero eso es lo que va a tener un cable para exterior. ¿De acuerdo? Dejen ver si hay alguna imagen que lo muestre. Entonces, sí va, por ejemplo, cada cable de exterior, déjenme ver aquí. Por ejemplo, ya les dice la extensión máxima que puede tener, el tipo del cable, la categoría del cable. De hecho, esta categoría del cable también es importante y esta categoría del cable hay que tomarla en cuenta para la memoria técnica, para el diseño, y generalmente de esta forma viene el cable para exterior. Viene un recubrimiento más grueso, un recubrimiento. Dentro de estos recubrimientos viene gel, que a fin de cuentas lo que hace es mantener la temperatura o refrigerar hasta cierto punto el cable. Recuerden, los cables tanto para energía eléctrica como para datos, entre más fríos estén, mucho mejor y son más susceptibles a las interferencias cuando el cable tiene una temperatura pues alta. Entonces, pues ya los dispositivos, bueno, los cables del par trenzado, a fin de cuentas. Y sí, también los cables, en este caso de par trenzado, fibra óptica, cable coaxial, forman parte de las redes o del cableado estructurado. ¿Por qué? Pero también hay que especificar la categoría que se va a estar utilizando en este. ¿Por qué? Recordemos, la categoría tiene que ver con la transmisión de los datos y, digamos, la frecuencia a la cual se puede trabajar con dichos dispositivos. Entonces, par trenzado para exterior, podemos utilizar cable coaxial, podemos utilizar fibras ópticas. ¿Qué otro dispositivo nosotros podemos utilizar para el cableado estructurado? Jacks y conectores RJ45. Jacks, déjenme ver cómo se escribe. Pero a fin de cuentas, estos son, digamos que son jacks, o se conocerían más bien aquí dentro de México como rosetas, ¿de acuerdo? Estos jacks con las rosetas pues van a funcionar cuando nosotros tenemos ya una conexión a un dispositivo, por ejemplo, final. Bueno, aquí ya me mandó a a Mercado Libre y pues ya me manda los demás dispositivos. Pero bueno, dentro de estos jacks nosotros vamos a encontrar de diferentes tipos. Vamos a encontrar de tipo como este, que es directamente para la pared, o vamos a encontrar de uso superficial también, de como estos que tenemos en la parte de abajo. ¿Vale? Estos jacks, a fin de cuentas, pues reciben los conectores RJ45, y dentro de estos dispositivos podemos tener redes. Dentro de estos conectores pues tenemos las rosetas, tenemos los RJ45, y aquí podemos ver que siempre que nosotros vamos a utilizar o el ponchado de un cable, lo que nosotros tenemos que estar viendo es esta cara, es decir, la cara donde están los pines que harán contacto, es decir, la patita que es como el seguro, esta patita que es el seguro de aquí, se tiene que tener en la parte trasera. Entonces, de esa forma es el acomodo de los cables, y esto también lo tenemos que tener en cuenta por la normativa que nos lo marca. Entonces quiere decir que la patita, cuando nosotros ponchemos un cable, va hacia la parte de atrás,
el aislante tiene que quedar para que se sujete con este cuadrito que viene aquí cuando ponchamos el cable. Este cuadrito se hunde, presiona el aislante y los pines que hacen presión contra los alambres de cobre y eso hace que generen el contacto directamente de estos conectores pues a nuestro cable. Entonces podemos tener diferentes conectores, podemos tener los que son de 8 pines, que son los RJ45, conectores RJ45, 45, y vamos a encontrar pues estos. Podemos tener conectores RJ11 y vamos a encontrar pues que son de 4 pines, son más pequeños, pero siguen teniendo la misma forma. Podemos tener RJ12 y estos RJ12 van a ser de 6 pines. De hecho aquí está PC6, de hecho si se dan cuenta tiene 6 pines solamente. Entonces también aquí tenemos diferentes tipos de conectores de red, y bueno, las pinzas ponchadoras en algunas ocasiones pues traen la opción de cambiar estos diferentes dispositivos, ¿de acuerdo? O de cambiar la configuración, es decir, cambiar digamos, lo que presiona para que pueda ponchar un conector RJ45, un RJ11 o un RJ12. Entonces, ya tenemos los jacks, los conectores, las rosetas, pues ya les había mostrado de qué forma se podían ver. Ok, me manda a Mercado Libre. Entonces, ¿qué otro componente podemos tener? ¿Qué otro componente podemos encontrar? Inge, yo tengo una duda. ¿Qué pasó? Con las conectores RJ45 hay, bueno, he visto que hay como dos tipos. Uno que al momento de colocar los cables llega a tope y otros que son los que pasan, como el Aquí. último que se muestra. Ajá, y ya solamente se corta. ¿Cuál es más conveniente? Ok, de estos, fíjate que todas las veces que he comprado, que he utilizado, nunca he visto de estos tipos aquí, no los he visto, la verdad. De los que siempre van a encontrar y de los que digamos que cuesta como entre 5 y 10 pesos el conector, es de estos que llega a tope. Lo que se trata de hacer es que cuando ustedes ponchan el cable, lo corten, digamos, de una forma recta, es decir, hacen el acomodo de los cables. Una vez hecho el acomodo de los cables, lo cortan y que todos los cables lleguen a tope, es decir, al ras del plástico de acá. ¿Por qué? Porque eso va a asegurar que al momento en que ustedes ponchen, es decir, que se bajen estos pines metálicos, pues hagan contacto realmente con el cable. Muchas veces lo que hacen es que los cables quedan disparejos, y si quedan disparejos, es más, déjame ver aquí. Sí, porque se supone que deben de estar derechos para que funcione correctamente. Sí, déjenme ver si hay alguna imagen aquí que lo muestre o lo simplifique. Pero creo que no. Bueno, de hecho aquí ya les da una recomendación de que 1 centímetro, casi 1,5. Y bueno, la configuración, hacen el acomodo, por ejemplo, hacen el acomodo de los cables. Una vez que tienen el acomodo de los cables, pues ustedes ya pueden cortar solamente lo necesario, es decir, con las mismas pinzas ponchadoras, pues generalmente traen la navaja para que ustedes corten directamente. Aquí es una pinza de corte a fin de cuentas, y lo que hacen pues es introducir todos los cablecitos de esta forma hasta el fondo del conector. Una vez en el fondo del conector, pues se siguen manteniendo, se siguen presionando para que al momento de ponchar pues no se recorra ninguno, que todos lleguen al fondo y que el aislante pues tampoco se llegue a recorrer. Entonces, lo que hace la pinza ponchadora es que lo meten ahí, solamente tiene, se podría decir, pues casi el puerto para que nada más lo coloquen ustedes, entra el mismo seguro y pues de esa forma ya solamente lo presionan. Entonces aquí viene la parte, por ejemplo, donde se cortan los cables. Una vez que ya tienen el acomodo, pasan a hacer el corte solamente con la navaja de la pinza, colocan el conector y pues solo presionan el ponchado. Pero de los primeros, bueno, de la imagen que se veía, de los que pasaba, al menos yo no los he encontrado aquí, no los he visto, que son como estos que decías aquí, ¿no?
De ese sí desconozco qué tal salgan, pero bueno, aquí inconveniente o desventaja, que bueno, cualquier cosa que quedaran, que no se llegaran a cortar directamente o con cualquier cosa que pudieran tocar aquí, pues pueden hacer contacto los cables. Al contrario de los de acá, que igual por el aislante quedaría cortado al ras, pues no habría ningún problema. ¿Qué otro dispositivo nosotros podemos encontrar dentro de, pues de los componentes de las herramientas de instalación? Podemos encontrar, ya que estamos hablando de cable, podemos encontrar las canaletas o las tuberías. Estas canaletas pues también nos van a permitir llevar los cables, y aquí nosotros vamos a tener las charolas o las rejas. Estas charolas o rejas se utilizan para cuando ya se lleva gran cantidad de cables. Entonces estas rejas van colocadas en la parte superior de los edificios y por aquí irían todos los cables que ustedes pudieran ir colocando. ¿Qué características tienen estas? Si se dan cuenta, son abiertas, son ventiladas. La mayoría de las canaletas metálicas van a ser ventiladas. Y de hecho la mayoría les dice que tienen para utilizar máximo la canaleta hasta un cierto porcentaje. La canaleta no se tiene que llenar al 100%. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Todos los componentes que transmiten energía eléctrica tienden a calentarse. Entonces, a mayor dispositivos, mayor calentamiento y mayores temperaturas hacen que los dispositivos de red trabajen pues con menos eficiencia. ¿Sale? Entonces, estas canaletas vamos a encontrarlas de tipo plástico, van a encontrar diferentes tipos, van a encontrar pues muchas características. También les dice que si van a utilizar canaletas, qué tipo de canaleta pueden utilizar, si son canaleta de plástico, si es canaleta metálica. Y también estas forman parte del cableado estructurado. De hecho, aquí también les va a manejar la norma. Déjenme ver porque aquí se alcanza a ver cómo van todos los cables de datos por las canaletas, y estos generalmente pues tienden a ir por la parte superior. Entonces, si se dan cuenta, van en la parte superior y en esa parte van todos los cables de red. ¿Sale? De hecho, pudieran verlo de esta forma. Entonces, todos los cables de red generalmente van por la parte de arriba y van sobre las canastillas. No van colgados, no van de alguna otra forma. Entonces, estos dispositivos también son componentes para el cableado estructurado. Ahora, si se dan cuenta, esto es algo bastante común. ¿Por qué? Porque hay una columna, una trave, no sé cómo se llama correctamente. ¿Qué es lo que hacemos? Generalmente, pues siempre damos la forma de estos dispositivos. Aquí también les dice que no debe haber dobleces menores a 90 grados, es decir, que los dobleces no tienen que ser marcados, es decir, sí puede haber ciertos dobleces, pero que no estén marcados dentro del cableado estructurado. ¿Sale? Es decir, que el cable no tiene que hacer una curva realmente o un ángulo de 90 grados. ¿Qué otro dispositivo nosotros podemos encontrar dentro del cableado estructurado? Si nosotros nos vamos a la parte de las redes del cableado estructurado, bueno, nos vamos a encontrar algo como esto, ¿sale? Vamos a encontrar todo lo que veíamos viendo, nuestro proveedor de internet. Entonces, ese proveedor de internet llega al site, de ese site se reparten los dispositivos, ya sea red inalámbrica, ya sea router alámbrico, switch alámbrico, cableado horizontal, cableado vertical. Dentro del cableado horizontal y el cableado vertical, nosotros podemos encontrar los routers, podemos encontrar los switch. Los dispositivos finales, bueno, pueden ser dispositivos de voz, dispositivos de cómputo, dispositivos, pues ya, dispositivos finales, ¿no? ¿Qué otro dispositivo nosotros podemos encontrar? Ah, todo eso necesita cables, esos cables necesitan seguir ciertas características. Todo lo que va a tener esos cables, las instalaciones, las tuberías, las canaletas, las canastillas, también forman parte del cableado estructurado. ¿Dónde van a estar colocados los dispositivos? Esa parte también tiene que ver con el cableado estructurado. Entonces, llámense los rack, llámense los SAI, y esos SAI también les manejan ciertas características, que tienen que tener una temperatura adecuada, que tienen que estar aislados del resto de las personas, que tienen que tener acceso solamente las personas autorizadas. Entonces, todo lo que nosotros podemos encontrar para el cableado estructurado nos dice que es una forma de mantener el, digamos, funcionamiento de cada componente que forma parte de la red de una forma óptima. Es decir, alejándolo de interferencias, alejándolo de ruidos y manteniéndolo en óptimas condiciones.
Entonces, de eso trata el cableado estructurado. Y por ejemplo, ustedes al momento de diseñar una red, y digamos, recuerden que hay normativas para áreas residenciales, hay normativa para áreas comerciales, entonces ya también tiene que ir bajo las normas que se está diseñando. ¿Por qué? Porque se tienen que tener ciertas consideraciones también. Esas consideraciones dicen que no puede estar expuesto a los rayos del sol, no puede estar expuesto, por ejemplo, los dispositivos directamente pues a un lugar húmedo. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes de práctica además de las simulaciones que ya tienen como tarea ahí en la parte de Teams? Ustedes van a hacer el diseño de una red estructurada pues realmente para un edificio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo van a realizar? Ustedes van a tomar un edificio, el que ustedes quieran. Por ejemplo, es más, hagamos algo. ¿Recuerdan cómo está el edificio N, que es el edificio que ustedes ocupaban en el TEC, cierto? Sí, ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer de práctica para esta unidad? Ustedes van a diseñar una red con cableado estructurado bajo la normativa y teniendo en cuenta todos los componentes, todos los dispositivos que ustedes pueden utilizar y las características, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que nosotros mencionamos ahorita, entre algunas otras cosas que se nos pudieron haber pasado, pues forman parte de ese cableado estructurado. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Ahí en el apartado de Packet Tracer, ustedes pueden empezar con su simulación, van a simular ese cableado estructurado, ¿de acuerdo? Ese cableado estructurado pues tiene que tener un diseño. Dentro de ese diseño tiene que haber una topología física, tiene que haber una topología lógica, tiene que haber qué dispositivos van a utilizar, qué tipo de cable van a utilizar, ¿vale? Cuántos dispositivos van a agregar, tiene que haber cableado vertical, tiene que haber cableado horizontal, a forma de que ustedes lo puedan ir realizando de forma simulada. Lo que veíamos aquí, ¿no? Todos los dispositivos, por ejemplo, la conexión de los switch, consideramos el cableado vertical. Conexión a usuarios finales, cableado horizontal, ¿vale? Entonces, dispositivos de conexión los pudiéramos considerar como el cableado horizontal y vertical, y las conexiones hacia los dispositivos, cableado horizontal. ¿Sale? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Como si fueran conectar directamente lo que ustedes quieran colocar dentro del edificio N, llámense conexiones para alumnos, conexiones físicas, tener en cuenta pues la conexión de sus dispositivos, dónde tendrían ubicados sus dispositivos, la categoría de cable que se debería utilizar bajo la normativa, la conexión, pues qué dispositivos van a estar empleando. Entonces, ustedes tienen que hacer su propio diseño. Si nosotros nos vamos al diseño, más o menos tendría que ser, si quieren hacerlo, pues algo así como una ilustración lo pueden realizar, dónde va a estar su site, qué va a haber en su site, qué dispositivos van a tener, cómo va a estar conectado su cableado horizontal, cómo va a estar conectado su cableado horizontal, cómo va a estar interconectado con los demás dispositivos, cuántos dispositivos van a tener conectados, las direcciones IP para su topología lógica, la topología física que van a utilizar, llámese estrella, mixta, como ustedes la quieran realizar, ¿de acuerdo? Y esa práctica ustedes la van a hacer por equipo, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Les dejo de compartir mi pantalla. El Una pregunta, equipo ¿y los es en el que equipos? estamos marcados. Ah, bueno. Sí, la misma pregunta. Los equipos. Dale. Los equipos, recuerden que ustedes ya estaban trabajando o ya tenían en algún momento equipos, ¿cierto? Déjenme ver, creo que hasta aquí los tenía en la parte de... Déjenme les comparto ahora esta parte. Compartir. Y nos vamos a general. Aquí está. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya tienen sus equipos, ¿sale? Entonces van a trabajar en este equipo que ustedes tienen aquí, ¿sale? Este equipo va a ser solamente para, bueno, en este caso la práctica del cableado estructurado, es decir, que ustedes diseñen una red bajo las normas del cableado estructurado, teniendo en cuenta
componentes, teniendo en cuenta las distancias máximas que van a cubrir los cables, teniendo en cuenta la tecnología que van a utilizar, la categoría del cable, la velocidad de los dispositivos, topología física, topología lógica, configuraciones, direcciones IPs, ¿vale? Y tienen que hacer una documentación de ello, es decir, cómo lo están realizando, ¿vale? Que más adelante en la siguiente unidad ya vamos a empezar a ver algo referente a esto que van a realizar ustedes, cuál es la forma correcta de documentar una red, ¿vale? Entonces, aquí por ejemplo tengo algunos compañeros que están en blanco, no sé si trabajan con alguien más, si trabajen de forma individual, entonces pues ya pónganse de acuerdo ustedes. En caso de que trabajaran solos, bueno, pues aquí hay a otros compañeros que pueden tener la disposición para trabajar, ¿vale? Bien, dejo de compartir mi pantalla. ¿Alguna duda hasta ahí? No, creo que no. Entonces los equipos son conforme están ahí en la lista y entregarle el reporte. Así es, van a hacer el reporte. Bueno, ¿qué están tomando en cuenta para diseñarla? ¿Qué tipo de dispositivos van a utilizar? ¿Qué tipo de cable? ¿Qué rack van a utilizar? ¿Qué tipo de gabinete? Si es que utilizaran gabinete, ¿cuántos dispositivos tendrían en cableado horizontal? ¿Cuántos en cableado vertical? Eh, Entonces, y al final van a agregar algo de más o menos el presupuesto para su cableado estructurado, de cuánto es, ¿de acuerdo? Eso sería el último que ustedes agregarían. Esos precios los pueden tomar, digamos, de forma hipotética. Cuando ustedes buscan aquí, por ejemplo, los dispositivos que estábamos viendo, pues se pueden dar una idea aproximada de cuánto costaría realizar un cableado estructurado para un solo edificio, ¿vale? Muchas veces ustedes, por ejemplo, en la parte de servicio social, en la parte de prácticas, que por ejemplo ahorita creo que ya les correspondería, ¿no? Ya están en sexto semestre, creo que a partir del quinto pueden empezar servicio, pues algunos de los lugares donde he visto que les mandan a hacer servicio social es que van a hacer, por ejemplo, una red estructurada completa para un edificio, entonces también tomar en cuenta estas características. Ah, aquí se me pasaba también de las pruebas, por ejemplo, esto que vimos solamente, estábamos viendo, déjenme les vuelvo a compartir la pantalla, estábamos viendo solamente los dispositivos. Entonces, la sesión pasada estábamos viendo las herramientas y dentro de esas herramientas, déjenme vuelvo a compartir. Dentro de esas herramientas, pues nosotros ya habíamos visto redes, cableado estructurado, herramientas. De las herramientas que se pueden utilizar, bueno, aquí ya habíamos visto algunas de las que se pueden utilizar, veíamos que se pueden utilizar, bueno, los diferentes tipos de pinzas ponchadoras que pueden ser estas, los peladores de cable que les permiten que no se corten los cables de par trenzado, digamos que el ponchador para rosetas o el ponchador de impacto, pero también ustedes pueden utilizar un multímetro para la comprobación de los cables, aunque estos dispositivos pues ya los podemos sustituir específicamente por un tester de este tipo, el cual solamente pues se coloca un pin del cable aquí, el otro acá y se revisa que realmente todos los cables tengan contacto, que estén llegando pues todas las señales, ¿de acuerdo? Entonces, pues sí hay varias herramientas que se pueden utilizar. De hecho, pues la mayoría de ellas ya vienen en algún tipo de kit. Vienen, por ejemplo, los ponchadores, vienen las pinzas, vienen los peladores, pues vienen dispositivos que ya les facilitan ese trabajo, ¿vale? Entonces, pues algo también un tanto indispensable para verificar qué es lo que está fallando, porque muchas veces pues no hay conexión de red pero no verificamos el cable, damos por hecho que el cable pues está funcionando y muchas de las veces el cable es el que pues no se ponchó correctamente o aunque lo hayan ponchado correctamente, algunas ocasiones tiende a tener algunas fallas, ¿vale? Aunque la configuración haya sido correcta, aunque los cables hayan llegado a tope con el conector y se haya ponchado, se haya presionado correctamente, algunas de las ocasiones simplemente pues el conector no funciona, ¿sale? Porque posiblemente se fue de lado, va a depender también de la característica y la calidad de los conectores. ¿Vale?
Entonces, bueno, son de las herramientas que se pueden utilizar para la instalación del cableado estructurado. Entonces, pues las pinzas ponchadoras, ponchadores para rosetas y el tester va a ser algo que pues, va a ser indispensable en la instalación de una red estructurada. Bueno, de cualquier red, ¿sale? También se puede utilizar el multímetro, pero bueno, eso sería ya en caso de no tener ¿cómo se llama el tester. Les dejo de compartir mi pantalla. Y bueno, entonces llegaríamos hasta ahí con esta, no es cierto, todavía nos faltaría, por ejemplo, habíamos visto que dentro del cableado estructurado nosotros deberíamos de tener algo claro, que es la identificación y las especificaciones. ¿Cómo vamos a llevar la identificación y las especificaciones de un cableado estructurado? ¿Alguien tiene alguna idea? No. ¿Qué harían ustedes para identificar, digamos, de forma correcta o especificar algo en algún tipo de cable? Había mencionado lo de los colores y las etiquetas, ¿no? Ok, ya les había mencionado ahí, por ejemplo, que la identificación y las especificaciones van por la parte desde los colores, pueden ir por la parte de agregar una etiqueta, pueden ir por la parte de llevar una cierta memoria donde pues algo ya vaya identificándose. ¿Qué más? ¿De qué otra forma lo pueden hacer? Les voy a compartir mi pantalla nuevamente. Y por ejemplo, identificación y especificaciones de cableado estructurado en redes. ¿Sale? Ok. Y si se dan cuenta, aquí es donde nosotros ya podemos ver un ejemplo de esa identificación de algún tipo de especificación. ¿Por qué? Porque pudimos utilizar colores, colores para algún tipo de cable, colores para el patch panel que se está utilizando. Se puede identificar también con una etiqueta en cada uno de los cables. Por ejemplo, lo que nosotros vemos aquí, que les dice, por ejemplo, bajo qué condición está, qué características tiene, a qué tipo de red pertenece. Entonces, de esta forma se puede ir identificando algún tipo de cable. Es decir, nosotros vamos especificando para qué se utiliza. Entonces, cada cablecito tendría que tener pues una identificación, una especificación. Cuando nosotros trabajamos con pocos cables, pues es común que sepamos pues hacia dónde va cada uno. Y si no, al menos pues le das un breve seguimiento y dices, este cable va para allá, entonces pertenece a tal pieza. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos el acceso completo a estos dispositivos? O cuando nosotros tenemos muchos cables del mismo tipo, tenemos muchos dispositivos conectados, entonces lo recomendable es utilizar diferentes tipos de etiquetas, diferentes colores de cables, o es más, si no hay etiquetas especiales, basta con un tipo de masking, algún tipo de papel, pues que siempre vaya identificando al cable. Entonces, esto va a ser algo bastante común en el cableado estructurado, que cada uno de los cables esté debidamente identificado. ¿Qué tienen que identificar? ¿Qué tipo de cable es? Si es cruzado, si es directo, a qué dispositivo va conectado y a qué dispositivo pertenece. Entonces, ahí ya va a depender mucho de la parte del administrador de redes, porque es, digamos, que quien se tiene que entender con la red. Tiene que haber un orden, tiene que haber una especificación. Entonces, si se dan cuenta aquí a qué pin pertenece o a qué dispositivo pertenece y en qué puerto está conectado. Entonces, si se dan cuenta, bueno, viene el puerto, vienen algunas características y pues pueden hacerlo por, como ya les había dicho, por colores. En caso de la corriente eléctrica también tiene que ir especificada, tiene que ir el voltaje al que está y hacia dónde está conectado el dispositivo. ¿Sale? Entonces, eso tiene que ver con la identificación, las especificaciones de cada uno de los cables. Entonces, va por colores, va por etiquetitas, y eso pues les va a facilitar que en algún momento, si ustedes tienen la necesidad o requieren hacer alguna corrección, darle mantenimiento, se llega a desconectar por error, alguien pues
no supo dónde va entonces corregir los errores, pues es bastante sencillo si lo hacen de esta forma. ¿Por qué? Si ustedes tienen varios cables del mismo color y lo tienen dividido por VLAN, entonces independientemente, aunque sean cables diferentes, si están conectados en diferentes puertos, pues eso también les puede causar problemas en la conexión de la red, en la conexión con los demás dispositivos. Entonces, si los tienen de forma conectada, de forma identificada correctamente, pues no va a haber ningún problema al momento de dar mantenimiento, al momento de hacer algún tipo de movimiento, al expandir la red. ¿Sale? Porque las redes, recuerden que siempre son para expandirse, generalmente nunca se quedan del tamaño que son creadas. Entonces, ustedes van a hacer toda esta parte hasta la identificación de las especificaciones del cableado estructurado mediante la simulación en este caso. No se puede hacer de manera física, pero sí se puede hacer de manera simulada. ¿Sale? Entonces, esto es algo que sí tienen que tener bastante presente. Todo esto del cableado estructurado, todo esto de la parte de la identificación, la parte de las especificaciones, y pasaríamos entonces con esto de las identificaciones a la siguiente. Les dejo de compartir pantalla a la siguiente unidad. ¿Por qué? Porque como todo esto forma parte de un cableado estructurado y ese cableado estructurado generalmente se monta, les decía, en algún tipo de, pues de edificio, en algún tipo de, ¿cómo se pudiera decir? Específico para algo comercial o con fines comerciales, pues tiene que ir bajo las normas de que marquen hacia el fin que tiene. Recordemos, también hay normas para el uso residencial. Entonces, ok, ya me escuchan de nuevo, ¿cierto? Ya. ¿Hasta dónde me dejaron de escuchar? ¿Qué es la siguiente unidad, pues? Estaba en que era la siguiente unidad. Ok, de la siguiente unidad nosotros vamos a entrar con la planificación y el diseño de una red de área local, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros empezamos a trabajar con ese diseño de una red local, nosotros tenemos que empezar por el análisis. Bueno, ahorita ustedes lo van a diseñar de esta forma, ¿de acuerdo? Es más, con los temas le vamos a dejar hasta ahí. ¿Por qué? Porque si no ya consideraría otras cosas y quiero que ustedes vean la parte de la diferencia de cuando ustedes la planean, digamos, de una forma y cuando la planean de una forma, pues ya más, ¿cómo decirlo? Analizando otras cuestiones. ¿Sale? Entonces, esa va a ser su práctica. Es más, déjenme, les voy habilitando sus tareas de una vez. Déjenme cerrar la lista de asistencia. Vamos a tareas, las tareas. Fecha tentativa de evaluación. ¿Cuándo les dije que era fecha tentativa de evaluación? ¿Qué unidad es esta? Unidad 4. Unidad 4, es correcto. ¿Cuándo les di fecha tentativa para evaluación de la unidad 4? En la semana 13. En la semana 13. La semana 13 es la primera semana de junio, de hecho finales de la última y la primera de junio. Entonces les voy a habilitar para que ustedes puedan entregar a más tardar su trabajo la siguiente semana, ¿de acuerdo? Estamos que a 25, lo estarían entregando el siguiente, es más, el siguiente martes, ¿de acuerdo? Y tendrían una semana todavía para que lo puedan ir realizando. Las prácticas que les había colocado ya en el apartado de tareas también están para la siguiente semana. No es cierto, se las dejé para finales de esta semana.
Ok, ¿se las dejo para finales de esta semana o las recorro hasta la siguiente? La siguiente, Déjenme mejor. aquí. Entonces les daría la oportunidad de entregar máximo hasta el día el 1 de junio, ¿sale? Que se las había dejado para el 31, lunes 31, se las dejaría solamente para el máximo para el martes 1 de junio, ¿sale? Entonces, fecha de entrega sería máximo el 1 de junio y estaríamos creando otra tarea. Déjenme crear la que sería diseño de Entonces de práctica van a tener que realizar el diseño de una red de área local para el edificio N, ¿de acuerdo? El edificio N es el edificio que ustedes ocupaban del TEC y van a tomar en cuenta los estándares, normas para el cableado estructurado, ¿sale? Ese cableado estructurado también tiene que contener la topologías tanto lógica como física. Dentro de la topología lógica, pues van a las direcciones IP, los protocolos que van a estar utilizando. Dentro de la topología física, con qué dispositivo va a estar conectado, ¿sale? Entonces, realizar el diseño de una red de área local para el edificio en el TESCO, tomar en cuenta los estándares y normas para el cableado estructurado, topologías, ¿qué más me falta? ¿Qué les había dicho? Y documentarlo, ¿vale? Entonces, eso sería parte de sus prácticas también. ¿Qué porcentaje tienen sus prácticas? Sus prácticas tienen el 40%, ¿vale? Entonces, a pesar de que ya tienen dos trabajos, si se dan cuenta, tienen simulaciones, es práctica, y tienen esto de aquí, no quiere decir que cada una valga 40 y 40, ¿vale? Quiere decir que entre las primero de junio. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Se cortó el audio. Les decía que queda habilitado también para el martes 1 de junio, ¿sale? Ok. Ok. Entonces, eso es en equipo, solamente sube un integrante del equipo. Quien sea el que ustedes decidan, que sea el único que le dé entregar, por favor. Los demás no le deben entregar a esa tarea. Solamente a esa, ¿de acuerdo? Las demás sí son individuales. Déjenme, les habilito también su examen. Su examen se los estaría habilitando para el día. Dejen, todavía no se carga su tarea, se está asignando. Denme un minutito. Que ya se trabó aquí. Les digo que tengo detalles con el internet. De repente está bastante lento, de repente pues no me deja conectarme. O de repente me saquen las sesiones.
Sigue actualizando. Bueno, vamos con la parte de su examen. Ustedes son el grupo 602, ¿verdad? Sí, Redes de computadoras 602. Ok, entonces iríamos en el examen de la unidad 4, ¿sale? Denme un minutito. Déjenme, lo voy creando para que ya lo vean disponible. Ahora su examen entonces se los dejaría disponible para el lunes 31, ¿de acuerdo? de acuerdo. Ok, entonces para que no se me confundan, lunes 31 tendrían su examen, ¿de acuerdo? Ahorita que termine de cargar la tarea, les pongo también el de aquí de Teams, dijimos junio, martes 1 de junio hasta las 11:59. ¿El porcentaje de su examen cuánto es? ¿30? 30. Ok, ya les estaba poniendo menos aquí. Ya está. Entonces, 30 de porcentaje de examen y ya deberían de poderlo ver. ¿De acuerdo? Déjenme, les corroboro algunas cuestiones. Va a estar habilitado entonces, dijimos que desde el primero de, no es cierto, el 31, ¿verdad? Dijimos lunes. Lunes 31 de mayo, desde las 7 de la mañana hasta el lunes 31 de mayo. Aquí ya me equivoqué porque les puse junio. Déjenme les pongo mayo. Va a ser lunes 31 de mayo del 21 a las 7 de la mañana hasta el 31 de mayo del 2021 a las 11:59. ¿De acuerdo? Límite de tiempo, van a tener 25 minutos para poder realizar su examen. Pues es teórico. ¿Qué otra cosa? Recuerden que solamente tienen un intento. Y ya está habilitado, ¿vale? Ya deberían de poder ver su examen. No lo pueden realizar hasta el primero, no es cierto, déjenme editarlo aquí. El 31 dijimos. Va a estar disponible en mayo. Lunes 31 de mayo. ¿Vale? Entonces, el examen lo van a poder hacer el lunes 31 de mayo a partir de las 7 de la mañana y hasta las 11:59 de la noche. Entonces, déjenme, les coloco aquí la tarea. Dejen que termine de cargar, todavía no cargo una tarea. Denme un minutote. Déjenme, les vuelvo a colocar la tarea porque de plano no cargo. Diseñar y simular empaque tracer de una red para el edificio en el Tesco, tomando en cuenta
Vemos que los puntos eran del 40% y lo podían entregar hasta el primero, ¿cierto? Y listo, se está asignando. Ok, ahora sí ya se creó. Y la otra tarea que les voy a colocar es la de evidencia de evaluación. ¿Vale? Recuerden que aquí es subir su impresión ya tomada el resultado de Schoology. Impresión de pantalla tomada del resultado de Schoology. El porcentaje de esto, bueno, les dejo lo mismo de su evaluación y les voy a colocar la fecha de el lunes 31 de mayo para que entreguen. Recuerdo, esta tarea vence junto con el examen. Entonces, ya está. ¿Sale? ¿Qué otra cosa me falta agregarles? Ya tenemos las tareas. Bueno, las tareas fueron lo que estuvimos realizando ahora en clase. Su video, de acuerdo a su video resumen. Déjenme, les creo de una vez para su video resumen. Un minutito. Déjenme, les creo la tarea. Es más, vamos a dejárselo más sencillo. Ustedes ya tienen su presentación de lo que hicimos ahorita, ¿cierto? La presentación de los dispositivos de red, de las herramientas, todo lo que estuvimos viendo en clase. Ustedes lo van a complementar todavía y van a reciclar esa información que ustedes tienen para subir una presentación, ¿de acuerdo? Presentación. Van a recabar toda la información que nosotros estuvimos comentando, que estuvimos viendo aquí en sesión. Digamos que toda la información de las sesiones, tomando en cuenta tanto los estándares, tomando en cuenta todo lo que tenga que ver con cableado estructurado, pero esta presentación sí les pido que sea hecha por ustedes, ¿de acuerdo? Entonces van a recabar la información que vimos en sesiones. ¿Qué vimos en sesiones? Estuvimos viendo la parte de las normas y los estándares, entonces colocarme ahí las normas, los estándares. Bueno, para empezar, ¿cuáles son las organizaciones que ponen las normas, que se dedican a esta parte de las normas, los estándares? ¿Qué normas, qué estándares son los que requerimos para el cableado estructurado? Los componentes que nosotros estuvimos viendo pues todavía el día de hoy dentro de los dispositivos, por ejemplo, costos aproximados, lo que habíamos visto la sesión pasada y lo que ustedes ya también habían hecho de su cuadro comparativo, las características de cada uno de estos dispositivos, alguna ilustración, las herramientas de instalación, también colocar alguna ilustración, para qué se utilizan, cuál es el uso que se les da, la parte de la indentación, las especificaciones, cómo podemos especificar un dispositivo, cómo lo podemos identificar dentro de una red de cableado estructurado, ¿sale? Eso es lo que ustedes me van a entregar en el apartado de presentación, pero esa presentación sí va a ser realizada por ustedes, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Sobre los temas de la unidad 3, ¿de acuerdo? Entonces, el porcentaje de esto dijimos que era, ok, ya se los agrego aquí. Ok, lo equivoqué, aquí están. Y entonces reciclaríamos información que ustedes ya tienen, investigaciones que ya hicieron, información que ya tienen, entonces es complementar solamente pues para su presentación, ¿vale? Esta presentación también es de forma individual.
y les asigno su tarea. Ya está. Inge, pero los temas son de la unidad 4, ¿no? No de la 3. Cierto, cierto. Ya los quiero revisar, son de la 4. Tienes razón, gracias por la corrección. Cierto, tienes razón, ya me estoy confundiendo aquí. Son de la unidad 4. De la unidad 4. Entonces, por si no tuvieran su temario, que ya sería muy raro que no tengan su temario está en materiales de clase, ahí está el temario. ¿Cuáles son los temas de la unidad 4? De la unidad 4 nosotros tenemos normas y estándares, componentes y herramientas de instalación, indentación y especificaciones del cableado. Normas y estándares. Componentes y herramientas de instalación. Y especificaciones. ¿Vale? Entonces ya está su tarea también ahí. ¿De acuerdo? Entonces creo que ya es todo lo que les iba a asignar a ustedes, que es examen. Prácticas, ya tenemos lo de la práctica del diseño de la red, la práctica de las simulaciones, tenemos su exposición y tareas o investigaciones, pues es lo que ya hemos estado entregando en sesión y realizando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna duda que tengan hasta aquí? Inge, la presentación vence mañana. No, esta va a ser para el 31 también. Cierto, ahí no la edité, esta la fecha. La fecha va a ser para, de hecho, la mayoría de las cosas quedó para el primero, a excepción del examen que quedó el 31. Martes 1 de junio, digamos que va a ser el último día de entrega. ¿Sale? ¿Qué se les va a quedar de tarea todavía para esta sesión? Para esta sesión, bueno, más bien para la siguiente sesión, se les va a quedar de tarea que ustedes vayan realizando o leyendo todo lo referente a los requisitos para elaborar una memoria técnica. ¿De acuerdo? ¿Dónde van a colocar esta investigación? Esta investigación la van a colocar en el apartado de deberes, ¿de acuerdo? Entonces, investigar, el tema de sesión. ¿Vale? Van a investigar y leer el tema que comentaremos la siguiente sesión. ¿Qué tema vamos a comentar la siguiente sesión? El tema que nosotros vamos a estar comentando la siguiente sesión es el tema de memoria técnica, ¿vale? Colocarlo en el apartado de tareas o deberes, ¿vale? Entonces veremos memoria técnica, ¿sale? Vayan investigando, vayan leyendo ustedes todo lo referente a cómo elaborar una memoria técnica. Esa memoria técnica pues va a ser referente a todo lo que ustedes van a hacer de su proyecto, bueno, pero lo vamos a aplicar después, ¿de acuerdo? Ahorita todavía no lo empiecen a aplicar a su proyecto. Vamos a aplicar todo lo que es la memoria técnica. Vamos a hacer el diseño de la red, vamos a hacer toda la documentación. Y en la siguiente unidad lo que estaremos haciendo es solamente la memoria técnica del diseño de esta red que ustedes están realizando, ¿de acuerdo? Esta memoria técnica pues nos va a mencionar pues digamos que el análisis de las necesidades, los requerimientos de la red, el diseño lógico, el direccionamiento IP, por ejemplo, cómo va a quedar la topología física de la red, cómo va a quedar el cableado estructurado, qué dispositivos de red vamos a incorporar, si vamos a tener servidores, qué estaciones de trabajo, qué computadoras conectadas, qué dispositivos finales,
consideraciones también para los sistemas operativos que vamos a estar utilizando en la red, y bueno, las pruebas que se realizan y cómo se está liberando a fin de cuentas la red, ¿vale? Entonces, eso es lo que estaremos realizando la siguiente sesión. Ahorita hagan solamente pues la simulación de la red, ¿sale? Que sí pueden tomar en cuenta pues esto de la memoria técnica. Entonces, lean sobre memoria técnica y van colocando esta investigación en el apartado de tareas o deberes antes de la siguiente sesión. Una pregunta, y el apartado de deberes o tareas, ese, ¿dónde se encuentra o cómo? Ok, les comparto mi ventana. Denme un minutito. Déjame, les comparto. Ok, están aquí, por ejemplo, estamos en general, ¿sale? Cuando nosotros entramos al equipo, entramos a esta parte de aquí, que es lo de general, dejen que cargue. Y vamos a ver esto de aquí, ¿sale? ¿Dónde nosotros lo vamos a encontrar? Vamos a encontrar el blog de notas de clase. De una vez entrando en el blog de notas de clase, dejen que cargue. Nos vemos a este espacio de aquí. Ok. Y nos vamos aquí, por ejemplo, yo puedo ver el blog de notas de todos ustedes, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Por ejemplo, el primero, no sé de quién es el número de control, va a colocarlo aquí. Cuando ustedes abren su número de control, tienen apuntes, cuestionarios, deberes, ¿vale? Aquí se quedó como deberes. Entonces, en deberes, aquí ustedes estarán colocando, pues, la tarea que se les queda asignada ahorita, ¿vale? En este espacio de aquí. Entonces, todo lo que ustedes coloquen en tiempo real, pues, yo lo voy a poder ver, ¿sale? Les dejo de compartir mi pantalla. Es ahí donde ustedes lo van a tener que colocar. Sale. Bueno, pues eso sería todo por esta sesión. Detengo su grabación y nos vemos la siguiente. ¿De acuerdo? Ok, muchísimas gracias. Ok, hasta luego. Detengo su grabación.